Muy buenas, hoy nos vamos a embarcar en un viaje para intentar dibujar un mapa de algo que es, a la vez fascinante y tremendamente complejo, la mente humana. Vamos a ver cómo la psicología de hoy en día intenta poner orden y comprender los retos de la salud mental. Y esa es, en realidad, la pregunta del millón. Con la increíble variedad de experiencias que vivimos, ¿cómo podemos crear un lenguaje que sea común para todos, que nos sirva para entender, para diagnosticar y sobre todo para ayudar? Pues bueno, para eso necesitamos un sistema, una especie de mapa. A ver, para que se entienda bien el cambio tan grande que ha habido, vamos a usar una analogía que seguro que nos suena a todos. Una biblioteca de música. Antes todo iba por géneros súper rígidos. Esto es rock, esto es jazz, esto es clásica. Cada canción en su cajita y punto. Hoy en día, ¿qué hacemos? Usamos etiquetas, hashtags. Hashtag melancólico, hashtag guitarra, hashtag para relajarse. Y una misma canción puede tener un montón de etiquetas que describen mucho mejor lo que es. Pues la psicología está en un proceso muy parecido. Venga, vamos a desgranar esto. A la izquierda tenemos el enfoque de toda la vida, el categorial. Funciona como los viejos géneros musicales. Son cajas cerradas. O tienes un trastorno o no lo tienes. Blanco o negro. A la derecha, en cambio, está el enfoque dimensional, el que usa el DSM-5. Y esto ya se parece mucho más a las etiquetas flexibles de la música. Reconoce que los síntomas no son un interruptor de on-off, sino que existen en un continuo, en un espectro, y pueden variar en intensidad y además solaparse entre distintos diagnósticos. Perfecto. Pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, sentaremos las bases con el neurodesarrollo en la vida adulta. Después, nos asomaremos al complejo espectro psicótico y a los vaivenes del espectro del ánimo. Y para terminar, que es la parte más interesante, veremos cómo hay ciertos procesos de fondo que conectan todos estos puntos, yendo mucho más allá de las simples etiquetas. Empezamos por aquí, por el espectro del neurodesarrollo, y es importante porque casi siempre pensamos en estas condiciones como algo de niños, pero es fundamental entender cómo se ven y cómo se diagnostican cuando ya somos adultos. A veces pueden haber pasado completamente desapercibidas durante décadas. Aquí es donde rompemos con el estereotipo del niño que no para quieto en la silla. En los adultos, tal y como lo refleja el DSM-5-TR, la inatención del TDAH se manifiesta de otras formas, más sutiles quizá, pero igual de problemáticas. Olvidarse de pagar una factura importante, no acordarse de una cita, o esa sensación continua de desorganización, de ir siempre a remolque. Y ojo a este número, el 5, porque no está puesto al azar, es una de esas sutilezas del diagnóstico que lo cambian todo. El manual reconoce que los síntomas evolucionan. La hiperactividad de un niño, que es muy evidente, en un adulto se puede convertir en una especie de inquietud interna, de nerviosismo. Por eso, el listón para el diagnóstico en adultos es un poquito más bajo. Se necesitan 5 síntomas, en vez de los 6 que se piden para los niños. Entonces, la clave para un diagnóstico de trastorno del espectro autista es que se tienen que dar sí o sí criterios de estas dos grandes áreas. No se trata solo de ser una persona introvertida o de tener aficiones raras. No, es la combinación persistente de tener dificultades en la parte social y a la vez presentar esos patronos de comportamiento repetitivos o intereses muy específicos. Esos es lo que define el espectro. Bueno, y ahora cambiamos de tercio. Nos vamos a meter en un espectro que tiene que ver con nuestra conexión con la realidad, el espectro psicótico. Para entenderlo bien, nos vamos a centrar en dos de los pilares del diagnóstico de la esquizofrenia. A ver, un delirio no es solo tener una creencia un poco extraña. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es fija. Es una convicción totalmente inamovible. Da igual que le presentes todas las pruebas del mundo en contra. Y pueden ser de muchos tipos, desde la idea de que alguien te persigue a pensar que tienes poderes especiales o que un mensaje en la tele va dirigido a ti. Mientras que los delirios se consideran síntomas positivos, porque son algo que se añade a la experiencia normal, los síntomas negativos son igual de importantes, pero a veces se les presta menos atención. Implican que algo falta, que hay una disminución de capacidades. La abolición, por ejemplo, no es ser vago, para nada. Es una falta de motivación profundísima que hace que sea una odisea empezar y mantener cualquier actividad. Y eso, claro, afecta muchísimo al día a día. De la percepción de la realidad pasamos ahora a las montañas rusas del estado de ánimo. Aquí, en el espectro del ánimo, las emociones van de un polo a otro. Y una de las distinciones más críticas dentro de los trastornos bipolares es saber diferenciar entre manía e hipomanía. No es solo una cuestión de intensidad, es una cuestión de impacto vital. Esta tabla es oro puro para entender los trastornos bipolares. La gran diferencia no está solo en cuánto dura, 4 días para la hipomanía, 1 semana para la manía, sino en el destrozo que causa. La hipomanía es un cambio que los demás notan, sí, pero la manía provoca un deterioro tan grande en la vida de la persona, en su trabajo, en sus relaciones, que muchas veces es necesario un ingreso hospitalario para protegerla. Y un detalle crucial: si aparecen síntomas psicóticos, estamos hablando siempre de manía. Por definición, en la hipomanía no los hay.
Vale, hasta ahora hemos estado viendo diferentes espectros, diferentes cajas, pero ¿y si las fronteras entre unas y otras no fueran tan nítidas como pensamos? La investigación más puntera se está centrando justo en eso, en los procesos que hay por debajo y que conectan diagnósticos que a primera vista parecen no tener nada que ver. Vamos a recordar un momento el caso de Manuel, con su ataque de pánico. Lo que mantiene su angustia es ese círculo vicioso de miedo al miedo, de evitar situaciones. Pero pensemos ahora en Elena, con sus rituales de limpieza por el TOC, o en el veterano de guerra que evita cualquier cosa que le recuerde el combate. A primera vista, tenemos 3 diagnósticos distintos: un trastorno de pánico, un TOC y un estrés postraumático. Pero si miramos por debajo, todos tienen un mecanismo en común, uno muy potente: la evitación. Y aquí es donde entra este concepto, el proceso transdiagnóstico. Son, por así decirlo, los motores que funcionan entre bastidores, en la sala de máquinas. La evitación emocional que acabamos de ver en Manuel, Elena y el veterano es uno de esos motores. Pero hay más. El perfeccionismo, por ejemplo, puede estar alimentando tanto un TOC como una depresión. El foco, de repente, ya no está tanto en la etiqueta diagnóstica, sino en los mecanismos que lo mantienen en marcha. Y con esta reflexión me gustaría terminar. Si resulta que los mismos mecanismos, como la rumiación, la atención centrada en uno mismo o la intolerancia a la incertidumbre, están detrás de un montón de trastornos diferentes, ¿qué tan reales o útiles son las fronteras que hemos dibujado entre ellos? Quizás el futuro de la psicología no pasa tanto por afinar las etiquetas, sino por entender y tratar directamente estos procesos fundamentales que en el fondo nos conectan a todos. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido.